Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre algo que es vergonzoso, realmente es lamentable y que es un lado negativo de la justicia chilena y que lo hemos visto en el pasado. El día de ayer hablamos de una buena noticia como un ex senador de la UDI justamente se le acaba de condenar a la cárcel por caso de corrupción, aunque fue por muy poco tiempo. Pero el día de hoy tenemos que ver la otra cara de la justicia, ¿no? Que es la más común. Y es cómo el Poder Judicial en la práctica se acaba de vender, o incluso podríamos decir que acaba de ser subordinado de nuevo por el mundo político al fallar a favor del senador Osandón con unos argumentos que son pésimos. Y vamos a ver que no fue unánime, pero los argumentos, la justificación que los jueces de las Cortes de Apelaciones que justamente vieron este tema para salvar a Osandón, se nota que parecen estar guiadas más por criterios políticos, por criterios de interés personal y por influencia del Senado que por un tema de justicia. Y es una injusticia enorme y vamos a ver por qué esto es así. Porque, insisto, son argumentos pésimos para justificar dejar libre a Osandón y no quitarle sus privilegios de fuero que impiden que pueda ser juzgado y condenado por la justicia por casos de corrupción. ¿Qué ocurrió? Que la Corte de Apelaciones de San Miguel, que era la encargada de estar viendo la apelación en el caso del senador Osandón, decidió fallar a favor del senador. Ahora, ¿en qué sentido? Recordemos que al senador Osandón se le está investigando por corrupción, particularmente hacer gestiones para lograr que se le diera una concesión a una empresa de su hijo dentro de una alcaldía en la cual el primo Osandón estaba dirigiendo. Entonces eso fue lo que se hizo en la comuna de Pirque. Y todo lo que ocurría ahí es que esa comuna en la cual Osandón tuvo mucha presencia en su momento, en la cual su primo es alcalde y dentro de distritos que están bajo su influencia y la de su familia, bueno, se descubrieron casos de irregularidades asociadas al hijo de Osandón, que tiene una empresa que coincidencia le dio una concesión corporativista y con irregularidades en la comuna. Se hizo la denuncia. Y originalmente las Cortes de Justicia dijeron que no vamos a quitarle las protecciones legales que son el fuero, que es algo que tienen los políticos y es prácticamente un privilegio de casta que tienen los políticos que impidan que puedan ser encarcelados por delito. Así de simple, no los pueden meter en la cárcel por delito. Y se decidieron no quitárselo porque los jueces ordinarios de justicia dijeron, no, mira, es que él por ser senador, o sea, por tener el cargo de senador, un senador no puede influir en esos otros cargos. Por naturaleza, o sea, aunque lo hagan, no, es imposible por naturaleza, entonces no lo podemos quitar este privilegio y no lo podemos juzgar. Eso fue lo que hicieron, lo vimos en un video anterior, absurdo. Esto fue a la Corte de Apelaciones, por la Fiscalía que está investigando y hizo la denuncia para enviarlo a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones acaba de fallar a favor nuevamente el senador Osandón con un argumento tan idiota y contrario a la justicia que es realmente indignante y que la única razón por la cual probablemente esto no está generando indignación generalizada en la población chilena, a diferencia de otros casos, es porque probablemente los periodistas, por como veo que han articulado esto, no han logrado explicar por qué esto es tan indignante, ¿no? Y lo que se dio en la resolución es que había un total de 14 jueces que vieron el tema, de los cuales 9 justamente votaron por mantener los privilegios del senador Osandón y vamos a ver algunos de los argumentos, mientras que 5, que son los que yo considero que actuaron de acuerdo a la justicia, decidieron resistirse a esa presión política, pero que ahora eso va a tener consecuencias para ellos que no son muy positivas. Pero veamos uno de los argumentos de por qué. ¿Por qué al senador Osandón no le pueden quitar su privilegio y no puede ser juzgado, por lo tanto, por los delitos de corrupción? Dice lo siguiente. No es posible tener por cierto con los antecedentes recopilados en la investigación que la actividad desplegada por el senador pudiera tener como finalidad, interés o favorecer a su hijo Nicolás, desde que ya, como se dijo, en el primer hecho que se le atribuye aparece que solo se limitó a dar una recomendación. Vamos a guardar eso un poco. Los hechos signados 2 y 3 no se encuentran suficientemente demostrados sin perjuicio que tampoco existe en ellos descripción de ejercicio de influencia propiamente tal, misma situación que se produce en relación de los hechos signados 4 y 5. ¿Qué están diciendo? Acá los jueces de la Corte de Apelaciones están confirmando que efectivamente el senador Osandón participó en el proceso. Pero ellos dicen que fue solo una recomendación. Y como ellos dicen que una recomendación, o sea, decir, oye, podrías hacer esto, no es suficiente para influir, no lo van a juzgar y no se le va a quitar los privilegios. Que es absurdo, porque es distinto a que llegue una persona X que nadie conoce y que diga, oye, yo creo que esto sería bueno, a que llegue un senador, que además fue alcalde en la zona, que tiene a su primo como alcalde, que tiene toda su estructura política en la zona y diga, oye, me gustaría que pusieras a mi hijo dentro de esa concesión. Es distinto, es bien distinto. Y eso no lo digo solo yo,
sino que los jueces que decidieron dar argumentos en contra, los 5 ministros que sí decidieron justamente actuar de acuerdo a justicia, que son María Colina Catepillán, María Alejandra Pizarro, Claudia Lassen y ministros suplentes Carmen Escanilla y Marcelo Valle, o sea, estas personas son los que sí siguieron la justicia. Ellos dieron el mismo argumento diciendo lo siguiente: lo pertinente a considerar es el influjo de la condición de alta autoridad pública de parlamentario en el ejercicio que el aforado estaba en situación de representarse y el peso capaz de ejercer en el quehacer funcionario de aquellos a quienes habría contactado. Ellos justamente querían que se continuara la investigación, que se juzgara y quitarle el privilegio que no pudiera ingresar a la cárcel en caso que se le encuentre culpable, porque lo que argumentan, que es de toda lógica, y por eso digo que ellos fallaron de acuerdo a lo que es la razón y de acuerdo a lo que es la justicia, es que dicen que es distinto que una persona normal o que no tenga ninguna relación con nadie justamente llegue y dé una recomendación a que venga un senador, que además fue alcalde en la zona, que además tiene influencia en la zona, que su primo es alcalde de la comuna donde está esta irregularidad. Es distinto. Hay una presión por el mismo hecho de tener ese cargo. Hay una presión por las conexiones políticas que tiene. Entonces, claramente está todo eso. Pero decidieron irse por el otro detalle, los 9 de los 14 jueces que estaban viendo el tema. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, ahí está el tema de las cortes de apelación y las vinculaciones con la política. ¿Por qué? Porque en realidad la justicia chilena no es independiente de la política. Al contrario, está diseñada desde siempre para ser muy dependiente del mundo político, porque les conviene así. ¿Por qué lo digo? Porque si tú quieres ser juez de la Corte Suprema, que es lo que viene después de las cortes de apelación a nivel de grado, bueno, tienen que elegirte para eso. Y así puedes continuar tu carrera, ¿no? Y para eso te tiene que elegir el presidente a dedo y después te tiene que aprobar 2/3 del Senado. Entonces tú no sales electo en la Corte Suprema si los senadores no quieren. Y sorpresa, sorpresa, gran parte de esos nuevos jueces quieren ser jueces de la Corte Suprema. Y el senador Osandón es senador, que además tiene mucha influencia sobre gran parte de los senadores, porque él tiene una influencia enorme, particularmente dentro de Renovación Nacional, el partido más grande de la derecha chilena. Entonces, no me sorprendería que hubiera ocurrido que, de la misma manera que ellos dicen que fue solo una recomendación lo de poner al hijo en Pirque, donde además tiene a toda la familia Osandón puesta y tiene mucha influencia, también probablemente dirán que cuando Osandón se les haya acercado, si es que ocurrió a alguien y les haya dicho, oye, te recomiendo que votes a favor de no quitarme el fuero porque me voy a acordar después cuando haya que elegir al juez de la Corte Suprema siguiente. Bueno, tal vez se sigue la misma lógica que ellos aplicaron para el caso de la concesión, ¿no? Fue solo una recomendación. En cambio, los otros 5 se actuaron de acuerdo a la justicia. Y yo lamento mucho que probablemente, como fueron contra el mundo político estos 5 jueces, 2 suplentes y 3 permanentes, yo no creo que ellos suban más de cargo. Probablemente vamos a ver que ellos se van a quedar estancados en sus puestos, porque ahora que se fueron contra el mundo político, se van a acordar los senadores. Particularmente se van a acordar los Osandón, que tienen mucha influencia política. Y ellos no van a poder hacer absolutamente nada y no van a poder subir más en sus cargos y van a quedar estancados ahí. Y esos 2 jueces suplentes probablemente van a quedarse en jueces ordinarios y ya no van a poder subir a la Corte de Apelaciones. Entonces esto es una vergüenza. Realmente es vergonzoso y muestra la degradación de la justicia. Ahora lo que yo les digo no sé con certeza que es así, pero me parece probable. Porque incluso generan un antecedente aquí los jueces. Porque si dicen que un político, especialmente un senador, puede ir a una municipalidad y donde dan concesiones corporativistas y decir que cuando él recomienda algo simplemente no es delito y una recomendación, tomando en cuenta que un senador tiene mucho poder y especialmente el senador Osandón, que tiene toda su estructura política ahí, bueno, también uno podría pensar lo mismo alrededor de la justicia, ¿no? Que venga un senador y le diga a un juez, oye, no deberías fallar así. Es una recomendación, ¿no? Misma lógica que están dejando estos jueces. Y yo creo, esta es mi opinión personal, todo eso lo que digo justamente esto último tiene que ver con opinión, que probablemente esto lo hicieron porque muchos de esos jueces quieren ser jueces de la Corte Suprema. Y para eso necesitan a los senadores a favor, entonces no pueden enemistarse con el senador Osandón. Ni con todos los senadores de la derecha, que estarían felices justamente si no se les juzga a él. Yo creo que es más por eso, y lo único que puedo hacer es felicitar a los 5 jueces que ya mencionamos, que ahí están los nombres, que sí decidieron votar para buscar justicia, en vez de los 9 jueces que decidieron simplemente continuar con el status quo y subordinarse al mundo político. Realmente lamentable, ¿no? Pero esto nos muestra el problema de fondo. La política está metida por parte de los partidos políticos y de los senadores, diputados y el presidente en el poder judicial. Y es por diseño, porque así se les nombra. Tienen participación, así funciona.
Y hay que hacer reformas grandes porque todos los problemas que hemos visto en este país tienen origen en diversas problemáticas, en diversos temas. Pero uno de los más importantes y que subyace a todos los otros es el problema del Poder Judicial. Y si no se arregla el Poder Judicial, de nada sirve luchar contra la delincuencia, de nada sirve luchar y detectar la corrupción, de nada sirve intentar hacer reformas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, emprendedores y ciudadanos de este país. Porque si no hay justicia, todo lo otro se vuelve imposible de realizar bien. Por eso la primera reforma, la más importante para todas las cosas, es la reforma a la justicia. Y es por cosas como esta. Y yo por eso creo que hay que hacer una limpieza total del Poder Judicial. Y lo ideal sería o que sean electos los jueces y respondan ante sus votantes, o que justamente se elimine el monopolio, que esto sería el ideal, de que tiene el Estado sobre la justicia y se permita competencia de compañías particulares que dan servicios de justicia, porque ahí no dependen de un político, ahí dependen de justamente cómo ellos están dando el servicio, porque si no, no los contratan. Pero ahora tenemos aquí puros jueces, mantenidos por el Estado, con sueldos millonarios a costa nuestra, que hacen un mal servicio y más encima que dependen del mundo político, así que le hacen caso a los políticos en vez de hacer realmente justicia. Realmente lamentable. Aquí tenemos distintos casos, ¿no? Ayer vimos el caso del senador Ortiz, que justamente fue a la cárcel y en más gran medida creo que porque se quedó sin conexiones políticas. Acá hay otro caso de un senador con irregularidades. La diferencia es que este senador sí tiene conexiones políticas y sí tiene poder de influencia. Y ahí se nota la diferencia en la justicia, ¿no? Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente Osandón es inocente? ¿Creen sus palabras cuando él dice que la justicia funciona? Yo le creo con lo que dice, justamente en el sentido de que la justicia sí funciona para los políticos. A nosotros no, nos están jodiendo. Pero para los políticos funciona excelente. ¿Creen que es inocente Osandón? ¿Creen que es culpable? ¿Qué piensan de los 5 jueces que decidieron votar para que se continuara investigando y se le quitara el privilegio de fuero al senador? ¿Están de acuerdo con ellos o están de acuerdo con los 9 jueces que decidieron que no se podía juzgar a Osandón? Porque dicen que una recomendación... Bueno, eso no es significativo, que un senador vaya a un lugar y diga, oye, contrata a mi hijo. No, es solo una recomendación, no pasa nada. ¿Con quién están de acuerdo y por qué? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.